Buenas noches, mi nombre es Jenny Adriana Padilla Jaramillo, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica y a continuación me permito presentar el desarrollo de la práctica 1 del curso Software para la Ingeniería. Inicialmente nos solicitan instalar uno de los programas de análisis numérico. Yo instalé este Scilab en su versión 5.5.2. Al abrir el programa, pues notamos que está compuesto por cuatro bloques principales. El navegador de archivos que está en la parte izquierda, el explorador de variables que está en la parte superior derecha y a continuación el historial de comandos que está en la parte media de la derecha. En medio se encuentra generalmente la consola Scilab donde se pueden ver las instrucciones y desarrollar instrucciones para los programas. En el desarrollo de la guía práctica nos solicita varios ejercicios. El primero de ellos es el manejo de números enteros y el primero dice asigne a una variable el valor del año de nacimiento y a otra el valor del año actual y realice un cálculo de edad de la persona. Para este generé dos variables, una se llama a nacimiento y la otra es actual. En a nacimiento se pone el año de nacimiento y en actual el año 2019. Se realiza una resta directa y el valor de la operación se almacena en la variable edad. Eso se puede ver en la consola donde a nacimiento se le asigna el valor de 1990, actual el valor de 2019, luego se realiza el cálculo de edad mediante una resta. Nos da que para el primer caso la edad serían 29 y para el segundo caso donde a nacimiento es 1983, la edad sería entonces de 36. En el segundo ejercicio es para el manejo de números reales y dice asigne a una variable el valor del radio de la circunferencia y calcule el área de dicho círculo. En este ejercicio creé una variable denominada R para guardar el valor asignado al radio y en las líneas siguientes se realiza el cálculo del área que se obtiene con la fórmula pi por r cuadrado. En este caso se emplea la variable predefinida pi que se encuentra por defecto en Scilab y se invoca de la forma pi, porcentaje pi. Esta se multiplica por r cuadrado y se obtiene el valor del área del círculo. Aquí se ve cuando a r se le asigna un valor de 5, luego se calcula el área y se obtiene que es de 78.53. Se hace la modificación de la variable r y se vuelve a calcular el área, obteniendo pues ya el nuevo resultado. Para el desarrollo del tercer ejercicio es sobre el manejo de vectores y dice seleccione un polinomio grado 3 y asigne los valores de sus coeficientes a una variable tipo vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo. Para desarrollar este ejercicio pues es necesario seguir la sintaxis que al respecto tiene Scilab, en la que el polinomio puede ser definido por sus coeficientes o por sus raíces. En este caso nos pide que sea definido por sus coeficientes y tiene una estructura para ello. Lo primero es que se nombra el polinomio, en este caso con la variable p, y para continuar definiendo el polinomio se emplea el comando poly y a continuación un vector
que es este que está acá, que contiene los coeficientes del polinomio. El vector se define entre corchetes y separando los valores de cada posición con un espacio entre sí. A continuación se pone la coma y entre comillas la X, coma y entre comillas el comando coef para indicar que se está declarando el polinomio respecto a sus coeficientes. Esta X indica que es la variable simbólica que se va a emplear en el desarrollo del polinomio. De modo que mi polinomio queda declarado de esta forma, o también puede ser si hago aparte un vector con los valores de los coeficientes, podría declararlo de esta forma. Bueno, a continuación, para calcular las raíces del polinomio se emplea el comando roots y entre paréntesis el polinomio que declaré. Veamos cómo va quedando. El polinomio queda declarado y se ve gráficamente de esta forma. Con el comando root se obtienen las raíces, que son estas. Para derivar el polinomio se emplea el comando derivat, entre paréntesis el polinomio a derivar, y este es el resultado de la derivada del polinomio inicialmente declarado. Para integrarlo se emplea el comando int g, en cuya estructura se invocan ciertos argumentos. Uno de ellos es la función a integrar. Por eso inicialmente es necesario establecer una función de acuerdo a los parámetros de Scilab, que se define de esta forma. Función es igual a y, no, función es y igual a f de x. Entonces para el caso mío sería función p es igual a f de x, y aquí desarrollo el polinomio, pues lo indico, y finalmente en function. Para integrarlo entonces se emplea el comando int_g, el cual se lleva de parámetros pues los límites, los valores entre los cuales se va a derivar, se va a integrar la función, y f, que sería la función. Ese es el resultado de del desarrollo de la integral directamente. El siguiente ejercicio es para el manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ella realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A, calcule la transpuesta, multiplíquela por una constante. Este ejercicio es este de acá. Para desarrollarlo, lo que hice fue declarar dos matrices, M1 y M2, siguiendo la sintaxis que para eso tiene Scilab, que es que los valores de las filas se separan por un espacio, como los vectores, y cada fila se separa con un punto y coma. La suma y la resta de las matrices en Scilab se realiza término a término de forma directa. Entonces no hay problema, tengo una variable que se denomina S matrices y es igual a M1 y M2.
más M2. Tengo otra variable que es para la resta, se llama R matrices igual a M1 menos M2. Para la multiplicación tengo la variable mul matrices que es igual a M1 por M2. Para transponer la matriz se emplea el operador apóstrofe o comilla, quedando entonces como M1 comilla. Luego esta matriz transpuesta se multiplica por una constante. Aquí en la consola se pueden ver los resultados. Está la matriz declarada, la matriz M1, con estos valores tal cual se muestran entre los corchetes. M2, la suma de las matrices da una tercera matriz que es S matriz, esta. La resta de las matrices, como se decía, se realiza directamente, por eso los signos cambian. La multiplicación no es directa, pero da como resultado otra matriz. La matriz transpuesta se obtiene acá. Aquí se puede ver porque la que transpuso fue la matriz 1, o sea, la matriz A, y sus valores son 1, 0, 23, perdón, 1, 0, 2, 3, y aquí se ven ya transpuesta 1, 0, 2, 3, 1, 4, 5, 6, que serían 1, 4, 5, 6, ya dejan de ser filas para ser columnas. 3, 7, 8, 9, 3, 7, 8, 9, 0, 2, 0, 2, 1, 9. Es la matriz original, como para poderlas ubicar fácilmente. La matriz 1 transpuesta se multiplica por 5.6, que es el valor de la constante, y se obtiene pues la que yo designé, y se obtiene otra matriz, y estos son los resultados. El quinto ejercicio, consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB para el manejo matemático o MATLAB o SYSLAB para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencie su aplicación. Las funciones predefinidas que seleccioné fueron rand, que se utiliza para generar números aleatorios, la función round, que se emplea para redondear números y que por lo tanto considero que puede ser útil en el análisis matemático, y la función módulo, que suele ser muy empleada en programación. Aquí tenemos la función rand, la sintaxis es rand y paréntesis. Mejor no, cambiémosla para que no se vea como tan enredada. Bueno, la sintaxis sería, como lo decía, la variable igual a rand paréntesis. Una de las aplicaciones que encuentro pues como útil es generar matrices con números aleatorios. Aquí entonces no se declararían los valores por columnas y filas, posición a posición, sino que se declararía el nombre de la variable de la matriz igual a rand, y entre paréntesis irían las filas y las columnas. En este caso va a ser una matriz de 4 filas y de 3 columnas. Aquí se obtiene entonces un número generado aleatoriamente y las matrices generadas
aleatoriamente. Si lo volvemos a ejecutar, pues el número va a cambiar y no hay problema, está funcionando correctamente. La función round es para el redondeo y se caracteriza porque el redondeo se hace dependiendo del primer dígito decimal. Si es mayor que 5, entonces se redondea hacia el entero superior, y si es menor de 5, se redondea hacia el entero inferior. En este caso vamos a generar pues un número aleatoriamente y se va a redondear con la función round. Aquí se generó un nuevo número aleatorio y con la función round se redondeó a 0 porque es 0.3 es menor que 5, entonces se redondea a 0. Si se vuelve a ejecutar, en este caso el número generado aleatoriamente es 0.59, de modo que es 5 superior, entonces lo redondea a 1. Otra forma en que se puede generar es directamente, como para generar números aleatorios entre 0 y 1. Él mismo lo va a ir generando acá aleatoriamente sin tener que invocar el otro antes. En este mismo orden de ideas sería que se puede generar un número aleatorio dentro de un rango determinado. En este caso, por ejemplo, tengo acá para generar los números aleatorios con la variable n2 en un rango de 0 a 20. Siguiendo la sintaxis sería rand para generar el número, se le indicaría que el 20 es como el límite, y round para redondearlos. Aquí está el número generado en la variable n2 para esta primera iteración sería el 13. Si lo volvemos a ejecutar ya va a cambiar y va a ser el 18. Y así sucesivamente. Aquí ya cambió a 10, a 8, a 3. Bueno, encontré que para el redondeo hay varias características que involucran otro tipo de variables predefinidas, que serían ceil y floor. En el caso de la variable ceil, redondea al entero inferior, y la variable floor redondea al entero inmediatamente inferior. Aquí vamos a generar, entonces para probarlo vamos a generar un número aleatorio y lo vamos a redondear con ceil y con floor. Aquí está n, que es el número generado aleatoriamente, 0.77. Ceil lo va a redondear a 1 porque es 0.7 y floor lo va a redondear a 0. Entonces pues son como dos variables también, perdón, dos funciones que se pueden tener en cuenta. La función módulo tiene una sintaxis, tiene una sintaxis donde se pone la variable igual módulo, que es la palabra reservada, y entre paréntesis el dividendo y el divisor.
aquí tenemos como dividendo y divisor 34 y 8 y el resultado de ese módulo sería 2. Si se cambian los valores, pues evidentemente va a cambiar, pero pues es así como se emplea la función módulo. El siguiente ejercicio, el 3, pide realizar dos programas. Un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y la exprese en el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Y un programa que permita ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo, determine si es factible construir y el tipo de triángulo que sería. Bueno, en el desarrollo del ejercicio del triángulo, para desarrollar el programa, pues lo primero es pedir las, los ángulos internos. Se le solicita al usuario que ingrese los ángulos y la información digitada se lee con la instrucción input y se guarda en las variables A1, A2 y A3. Dichas variables se suman para constatar que sean igual a 180 porque pues son 180, la sumatoria interna de los ángulos de un triángulo debe ser de 180 grados. En este punto el programa empieza a tomar decisiones. De modo que si la sumatoria es igual a 180, entonces indica que es posible construir el triángulo. Y a continuación compara los ángulos ingresados eh, para saber cómo son y qué tipo de triángulo se construiría. Si hay uno de 90 grados sería un triángulo isósceles, si hay un ángulo mayor de 90 grados sería un triángulo escaleno, si hay la, ángulos iguales sería un triángulo equilátero y si no pues sería un acutángulo. Vamos a probarlo. Ingresemos, por ejemplo, 120 como primer ángulo, 120 aquí también. Él nos dice que no se puede construir el triángulo porque la sumatoria de ángulos es diferente de 180. Volviéndolo a ejecutar, vamos a ponerle 90 en un ángulo, 45 en el otro y 45 en este, y vamos a tener un triángulo isósceles porque tiene un ángulo de 90 grados. Otro sería de 120 grados, 40 y entonces 20. Nos dice que se puede hacer un triángulo y sería un triángulo escaleno dado que uno de ellos es un ángulo mayor a 90. Si registramos los mismos ángulos, pues ángulos del mismo valor, nos dice que es un triángulo equilátero. Si ponemos, por ejemplo, estos valores, él nos dice que se puede hacer un triángulo y que es un triángulo acutángulo. Si por el contrario, por ejemplo, ponemos valores que no lleguen a 180, pueden ser 90, 10 y 20, la sumatoria sería de 120 grados y él nos dice que no se puede construir un triángulo porque la sumatoria de ángulos es diferente de 180. Ok, en cuanto al programa para la capacitancia, pues yo los múltiplos y los submúltiplos que elegí fueron como submúltiplos
mili, micro, nano y pico, como múltiplos kilo, mega y giga, como para no extenderme mucho. Inicialmente, el programa solicita al usuario ingresar la capacitancia en faradios. Este valor se almacena en la variable in. A continuación, compara si la entrada, a continuación compara la entrada con los rangos establecidos, de modo que si está en un rango, por ejemplo, de 1000 a 1.000.000, entonces la unidad será en kilofaradios. Y continúa la comparación, de modo que si está entre 1.000.000 y 100 millones sería megafaradios. Si está mayor a 100 millones ya sería de gigafaradios. En el caso de los submúltiplos, los rangos serían de 0.001 a 1, y así sucesivamente, ya se vuelven muy pequeñitos. El funcionamiento de este sería, si le ingresamos, por ejemplo, 3 faradios, la, la unidad sería en milifaradios, pues fue el criterio que yo le di, y serían 3.000 milifaradios. No sé esto como porque puede ser lo más comercial, por así decirlo. Si le ingresamos, por ejemplo, que sean 3.000 faradios, él debe decirnos que son 3 kilofaradios. Yo le puse que solo me muestre un número decimal, una posición decimal, para visualizarlo un poco más fácil, porque si no me va a sacar 9 más. Eso se logra de esta forma, que es parecido a lo que hace el lenguaje C en C++. Si volvemos a ejecutarlo y le damos otro valor, pongámosle por ejemplo 3 megafaradios, que serían 3 millones de faradios. Pongámosle a esto, por ejemplo, serían 350 gigafaradios, que es en esta parte, que es por 10 a la 9. Si por el contrario tenemos unidades más bien pequeñas, podríamos pensar en poner 0.003 y él me va a decir que son 3 milifaradios. Si tengo acá una unidad más pequeña aún, por ejemplo, aquí esto me pasó porque en lugar del punto puse un signo menos, pero volviéndolo a ejecutar, ¿no? 0 punto. Él me dice que son 1.2 microfaradios porque lo antecede en 5 ceros exactamente. Una unidad más pequeñita aún podría ser, me va a decir que son 4.5 nanofaradios. Y si le pongo, perdón, pues me va a mostrar picofaradios, y si la magnitud es más pequeña, de acuerdo al criterio que yo le di, él va a seguir mostrando picofaradios porque es como el límite que
que yo le puse. Sería 0. Los va a dimensionar más pequeñitos, pero es por el criterio que yo le designé. Bueno, pues con esto termino. Aquí se van mostrando, por ejemplo, todas las variables que he utilizado. Yo suelo ir limpiando la pantalla para no enredarme mucho y también limpiando las variables para descongestionarme un poquito y no enredarme. Pues eso, esto es el desarrollo de los ejercicios de acuerdo como a la información que pude reunir.